¿verdad? Él se manifestará. Yahweh, Él se manifestará. Y cuando empezaba a buscar acerca de los nombres que se usaron en la palabra de Dios y que se referían a Dios, hay muchos. Y no podía enfocarme en todos. Entonces dije, voy a tener que escoger uno solo para esta noche. Y creo en mi corazón que el Señor me permitió ver cosas que a lo mejor yo no había visto anteriormente, que no había entendido anteriormente, pero que espero que en esta noche el Espíritu de Dios también usted las pueda recibir de la misma manera como Dios me habló a mí. Amén. Y algo curioso de Dios es que Dios se presenta en muchas formas, y al estudiar la palabra, ¿verdad? Me acordé de esta parte de la Escritura cuando el Señor, ¿cuántos conocen la historia de Job? Todos conocen el sufrimiento de Job, todos saben quién era Job. Dice la palabra que Job era un hombre fiel, amén, a Dios, era un hombre íntegro, no había otro como él. Era un hombre que amaba a Dios, que amaba la palabra, que amaba lo que Dios le daba, que amaba simplemente a Dios. Y dice la Biblia que no había otro hombre sobre la faz de la tierra como él. Pero él fue tocado por una enfermedad. Ya todos conocemos la historia, no le voy a contar la historia. Solamente le quiero contar que cuando Job estaba pasando por este proceso en su vida, cuando Job tenía todas estas situaciones en su cuerpo y había perdido absolutamente todo, lo único que no perdió fue la esposa, esa la necesitaba para recordarle algunas cosas, pero la necesitaba, amén. Y Job fue el único que no perdió, pero todo lo demás lo perdió. Y Job, en su sufrimiento, en su dolor, en su agonía, en las críticas incluso, porque hay una parte de la Escritura en los primeros capítulos donde dice la palabra que llegaron sus amigos. Los amigos también a veces llegan y son bien consoladores. y dice la palabra que llegaron y se sentaron con él y como que lo empezaron a investigar y decirle, pues, ¿qué hiciste? ¿Dónde andabas metido? ¿Por qué te pegó eso? Algo hiciste mal, en algo anduviste metido, que por eso estás como estás, ¿verdad? Esos amigos de repente son bien románticos. Y esos amigos se sentaron con él, dice la palabra. Y ellos también estaban juzgando y estaban de alguna manera tratando de sacar, a ver si encontraban algo de Job. Y Job estaba en un sufrimiento terrible por lo que a él estaba pasando, porque había pasado por la muerte de sus hijos, la muerte de todos sus ganados, la muerte de todas sus cosas. Él se había quedado absolutamente sin nada y enfermo. Y dice la palabra que él estaba en un profundo dolor, en una profunda agonía físicamente. Pero hay una parte curiosa en la palabra que me llamó mucho la atención, porque mientras Job estaba en todo este sufrimiento y cuando Job estaba ahí agonizando y quejándose y todo, Dios se aparece y le dice esto. Quiero que vaya conmigo a Job 38. Ahorita va a entender por qué le digo esto. Job 38. Y aquí, perdón, que hay un mosquito y está mal. Aquí va a entender algo. Aquí Dios le habla a Job. Job ya se había quejado durante todos esos capítulos y ya habían hablado de la historia de Job y ya habían dicho el sufrimiento de Job y habían hablado de todo lo que le había sucedido a Job. Y la historia aquí me sorprendió, le voy a decir por qué. Porque dice, este es Dios hablándole a Job. ¿Quiere leerlo conmigo? Job 38 dice, vamos a leer solamente unos 4 versículos. Y dice, entonces respondió, ¿quién? Jehová. ¿Jehová a quién? A Job. Desde un torbellino y dijo, esto lo dijo Dios. ¿Y saben por qué lo dijo Dios? Porque Job se había estado quejando, ¿verdad? Porque Job había estado en sufrimiento. Y dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?
creo que estoy equivocada. Oh, no, estoy bien. Dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le dice Dios. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Aquí Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Entendió esa parte? Amén. Ahí Dios le pregunta a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo el mundo, la tierra, las estrellas y todo, el mar, la profundidad? Y ahí hay una profundidad de cosas que Dios le dice a Job. ¿Por qué traigo esto? No, mira, no tiene nada que ver con el mensaje, tiene mucho que ver, porque muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios en nuestros momentos difíciles de la vida? Cuando estamos atravesando por situaciones, cuando estamos batallando en algo en nuestro caminar, cuando miramos y no miramos, cuando miramos a oscuras, cuando no vemos lo que quisiéramos ver, cuando estamos esperando algo y no sucede cuando quisiéramos que sucede. Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba todas las cosas? O sea, explícame en otras palabras. ¿Me puedes explicar? Porque yo sigo siendo Dios. Yo sigo siendo el creador de todas las cosas. Y con esto quiero llevarlo a una de las historias hermosas de la palabra que todos nosotros conocemos. ¿Y por qué dije esto? Es porque en esta noche vamos a hablar de Jehová Jireh. Jehová Jireh, en la palabra se refiere Jehová proveerá. Eso es lo que quiere decir Jireh. Cuando nosotros cantamos el canto Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Adonai, estamos diciendo algo de Dios. Y nosotros tenemos que entender eso, porque Jehová Jireh es el proveedor, Jehová el proveedor de todas las cosas. Cuando nosotros declaramos esas palabras, estamos declarando que Jehová es nuestro proveedor. Pero realmente es nuestro proveedor. Mire, vamos a la historia. A mí me gusta la historia de la palabra y creo que es lo único que a veces yo me voy mucho a ella, porque sé que la palabra nos puede enseñar. Dice la escritura que la escritura fue dejada para que nos enseñara. ¿Amén? Y a través de la palabra podemos aprender lo que necesitamos aprender para nuestro diario vivir. Usted quiere saber cómo se hacen las cosas, busque la palabra. Usted quiere saber cómo orar, busque la palabra. Amén. Usted quiere saber cómo dirigir su vida, busque la palabra. Porque en la palabra encontraremos la respuesta a todas nuestras preguntas y a todas nuestras dudas y a todas nuestras necesidades. Vamos al capítulo 22 de Génesis. Y no les voy a leer toda la historia porque ustedes saben la historia de Abraham e Isaac. Amén. Ustedes saben que Abraham había estado queriendo un hijo y sabemos que Sara no podía tener hijos y sabemos que la promesa de Dios fue que les iba a dar un hijo y sabemos que Dios le dijo que de ese hijo iba a venir una gran descendencia y Dios le hizo esa promesa a Abraham. Pero cuando esa promesa llegó a su vida, algo pasó que Dios le dice a Abraham que se llevara a su hijo y que lo sacrificara. ¿Se acuerdan de esa parte? Amén. Y dice la palabra que Abraham no titubeó, no preguntó, no nada. Él agarró a su hijo y se lo llevó. Y en el camino, cuando iba con Isaac, ¿verdad? Él le dice a Isaac, a su padre, papá, ¿dónde está el cordero? ¿Qué es lo que se va a sacrificar, verdad? Y Abraham, ¿verdad? Le dijo Dios lo va a proveer. Abraham sabía que Dios le había dicho que llevara a su hijo para sacrificarlo. Sin embargo, Abraham nunca titubeó en hacer lo que Dios le llamó a hacer. Él nunca preguntó,
Dios, si me dijiste que este hijo me iba a dar una descendencia, que de aquí iban a salir naciones, que este iba a ser el pueblo más grande, que no se iba a poder contar. Abraham no se puso a discutir con Dios, no se puso a preguntarle, ¿por qué ahora? ¿Verdad? Como muchos de nosotros, Dios nos da algo y me lo quitó. ¿Y por qué me lo quitó? Él no se puso a preguntarle a nadie por qué. Él se fue y obedeció y caminó y le creyó a Dios. Como padre le habrá dolido, me imagino que sí, y mucho, porque quizás no entendía hasta ese momento por qué Dios le estaba pidiendo que fuera a sacrificar algo que Dios le había dado y que Dios le había prometido y que Dios le había dicho, ¿verdad? Que de ahí iba a salir una descendencia que nos iba a poder contar. Pero él simplemente obedeció y dijo, lo voy a hacer. Y en el versículo 14, vamos al versículo versículo 12 primero, si me acompaña ahí. Bueno, vamos desde el 10, perdón. Dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar ¿a quién? A su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Heme aquí. Abraham respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal, que dice por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto a Dios. Amén. En el lugar de ¿quién? De su hijo. Y dice ahí, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Amén. Jehová proveerá. Y eso quiere decir Jireh. Jehová proveerá. Jehová proveerá en cualquier situación, así sea cuando ya pareciera que están a punto de que se acabe todo. Jehová proveerá una respuesta. Jehová proveerá una salida. Jehová proveerá cuando tú ya no tengas más nada que ofrecer. Jehová proveerá en su momento más difícil, en el momento más angustioso, en el momento donde Abraham estaba a punto de darle a su hijo. Dios lo detuvo y le dijo, yo, Jehová Jireh, voy a proveer. Y Dios proveyó lo que él necesitaba para hacer el sacrificio. Cuando a veces ya no tenemos fuerza en la vida y cuando ya pareciera que no tenemos nada que más ofrecer, Dios va a proveer para que tú puedas ofrecer un sacrificio a Dios. Así que en cualquier situación de nuestra vida sabemos que Dios siempre se hará presente. No les dije ni siquiera el tema, ¿verdad? Pero el tema es, Él siempre se manifestará. Porque en cada momento o en cada situación que usted y yo atravesamos en el Señor, cuando usted aprende a confiar en Dios, lo que usted y yo atravesamos en el Señor nunca van a ser simplemente cosas que atravesamos. No, todo tiene un plan, todo tiene un propósito para los hijos de Dios. Dice que todas las cosas que trabajan para bien, para los que ¿qué? Para los que ¿qué? Para los que aman a Dios. Y aquí el Señor le dice, yo conozco tu corazón. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios y a confiar en el Señor,
Él siempre va a proveer, no importa qué tan difícil sean las situaciones en nuestra vida, ya sea enfermedades, ya sea dificultades en cualquier situación. Dios siempre va a proveer. Hay otra historia que me fascina de la palabra. Yo no los voy a detener mucho tiempo, pero yo quiero que entendamos que a través de la palabra vemos cómo el Señor se hacía presente en la vida de Israel, en la vida de Abraham, en la vida de Noé, en la vida de todos aquellos hombres que aprendieron a caminar y a confiar en Dios. Esa es la clave del cristiano, esa es la clave, hermanos. Aquel que aprende a confiar en Dios, aquel que aprende a depender de Dios, Dios siempre va a estar ahí. Y Dios siempre se va a aparecer, Dios siempre se va a manifestar en el momento de nuestra necesidad. Y vamos a otra historia de la palabra, que esta historia también yo sé que todos ustedes se la saben, porque casi la mayoría se sabe la palabra, y no es malo, al contrario, qué bueno, porque necesitamos, amén. Esta historia es muy interesante porque habla del profeta Elías y de la viuda. Yo sé que todos ustedes se lo saben y por eso nomás se los quiero recordar. Capítulo 17 de Primera de Reyes. Aleluya. ¿Lo tiene? Hay algo bonito en la escritura y es que Dios habla. Amén. Antes que algo vaya a suceder en nuestras vidas, Dios nos va preparando y Dios nos va mostrando. Y si usted lo mira a través de la palabra, cuando usted ve la palabra se da cuenta de que Dios va mostrando las cosas antes de que sucedan. Hay veces que Dios le ha mostrado a usted a través de sueños. ¿Cuántos han tenido sueños? De cosas que van a suceder, amén. Y Dios se las va a mostrar antes, por la confianza que le tiene a usted, o por la confianza que usted le tiene a Dios. Dios le va a mostrar las cosas. Y sabe que lo mismo pasó aquí. Cuando yo leí esta partecita me quedé meditando y dije, curioso. Pero bueno, vamos a leerlo. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y aquí yo, esa partecita me prendió un poco. Verso 8, perdón. Corríjame, hermanos, corríjame. Capítulo 17 de Primera de Reyes, verso 8. Vamos a leerlo de nuevo. Aquí tenemos tiempo. Dice así, y vino luego a él, ¿a quién se refiere? A Elías, la palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y he aquí, ¿qué dice? Yo, ¿sí lee esa partecita? ¿Entiende esa parte, hermanos? ¿O nomás yo la entendí? Fíjese lo que dice ahí. Dice, ve y mora ahí. He aquí yo. ¿Quién era yo? Jehová. Yo he dado orden ahí a una mujer viuda. Eso para mí fue muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque eso quiere decir que el Señor ya había estado preparando a esta mujer viuda para la llegada de Elías a su casa. Qué tremendo. ¿Fue la única que lo entendió? O sea, Dios la preparó a ella porque dice, yo la he preparado a ella para que cuando tú llegues, dice, y hay una mujer viuda que te sustente. Miren nomás, o sea, para los que dicen que las mujeres no sirven. No aquí, no en la última llamada, nadie aquí dice eso, ¿verdad? Por eso dije, para los que dicen, ¿verdad? Pero aquí no hay. Para los que dicen que la mujer, y miren lo que dice aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente, o sea, que te mantenga, en otras palabras.
palabras, amén, que te dé para la papa, o que te dé de comer. Eso es lo que quiere decir, amén. Y dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente ¿qué dice? Un puñado de harina. ¿Y qué más? Tengo en la tinaja un poco de aceite en una vasija. ¿Qué le estaba diciendo esta mujer al profeta? Le estaba diciendo, es todo lo que tengo, ya no tengo más para dar. Y dice, después de que hagamos esto, después de que haga esta comida, mi hijo y yo nos vamos a dejar morir, porque ya no hay más, ya no tengo más que ofrecer, ya no tengo más nada que dar, ya no tengo más. Esa era la realidad de esa viuda. Sin embargo, la palabra dice que Dios ya la había preparado, porque antes de que Dios se pueda hacer presente en tu vida, antes de que Dios se manifieste en tu vida, Dios te va preparando para que cuando aquello que Dios quiere darte, tú estés preparado para recibirlo. Dios no te va a aventar las cosas nomás por aventarlas, no, Dios te va a ir preparando para que cuando eso llegue, tú puedas entenderlo y recibirlo, tú puedas reconocerlo sobre todas las cosas. Y luego dice en el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traérmela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Aquí vemos a Jehová Jireh una vez más presentándose y diciéndole, Jehová Jireh, aquel que ha visto tu necesidad, aquel que has visto lo que has pasado, aquel que ha visto que tú no tienes ya ni harina, ni pan, ni nada, él ha visto todo y dice, no temas, no tengas miedo, porque ese mismo Jehová que se presentó antes se va a presentar ahorita y se va a manifestar y se va a glorificar y él va a proveer. Eso es lo que Dios hace. Y aquí dice la palabra que esta mujer le fue y le dijo el profeta Elías que no iba a hacer falta nada en su casa. Ustedes saben que en ese tiempo no había lluvia, había hambre en la tierra, no había de dónde sacar nada, no había absolutamente nada de dónde ir a traer. Sin embargo, el Señor en ese momento se manifiesta y le dice, yo voy a proveer y no te va a hacer falta absolutamente nada. Mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Dios se manifiesta en los momentos de necesidad más profundos tuyos. Dios se manifiesta cuando tú tienes $1 o cuando tú tienes $1,000,000. Dios te va a proveer. ¿Sabe que años atrás mi esposo y yo, cuando recién nos casamos, éramos muy pobres? También somos pobres, pero en ese tiempo éramos más pobres. Y me recuerdo que nosotros estábamos pastoreando la iglesia. Y yo trabajaba, yo siempre me ha gustado trabajar, yo hacía cositas aquí y allá. Pero me recuerdo de esta ocasión, Jehová mi proveedor. Me recuerdo que en esa ocasión necesitábamos un dinero. Había una necesidad en la familia. Y nosotros ya habíamos agotado los bienes que teníamos. Ya no teníamos más recursos. Y sabe que Dios se hizo presente de una manera que
hay veces que uno ni siquiera se lo puede imaginar. Y no solamente Dios se hace presente en lo económico, sino se hace presente en todas las cosas. Y en esa ocasión me recuerdo que mi esposo, nosotros compartíamos, igual le rentábamos a una iglesia americana ahí en Vista, y me recuerdo que mi esposo, ¿verdad? Había la iglesia americana y estaba la iglesia hispana. Esta hermana ni siquiera nos conocía. Yo nunca la vi, yo nunca la conocí, pero sí me recuerdo que mi esposo llegó a la casa y me dice, una de las hermanas americanas vino y se me acercó y me dijo: Pastor Miguel, yo no sé, yo no lo conozco, yo no sé quién es usted, yo no sé quién es usted, pero hoy el Señor, yo estaba orando y me mostró y me dijo que le entregara esto. En ese sobre venían $500. ¿Sabe lo que eran $500 hace 28 años? O 29 años. Era una fortuna. Eran $500. Y dijo: estos $500 son de parte del Señor para usted, porque ustedes van a tener una necesidad de este dinero. Así, se fue. Nunca más la volvimos a ver. Dios hizo presente en nuestras vidas porque era verdad. Nosotros íbamos a tener necesidad de sacar ese dinero para poder dárselo a otra persona. De lo que recibiste gracias, dalo de gracia, ¿no? Y a otra persona se lo tuvimos que proveer porque otra persona lo necesitaba. Pero antes de eso el Señor ya nos lo había dado a nosotros. Dios ya había provisto. Dios ya nos había preparado para ello. Y en esta situación fue lo mismo. El Señor ya había preparado a esta mujer para poder darle a ella la provisión, para poder bendecirla. Y muchas veces en nuestra vida no entendemos y nos quejamos como Job lo hacía. Bueno, Job no se quejó tanto, ¿verdad? Pero Dios nos tiene que decir muchas veces: ¿y dónde estabas tú? ¿Dónde andabas? ¿Dónde te metiste? O sea, ¿dónde estabas tú cuando yo formé el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas? Yo estaba ahí, yo siempre he provisto, yo siempre he estado a tu lado para sostenerte, para darte. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que de repente ya se le acabó el último penny que tenía en el banco? ¿No le ha pasado? Gloria a Dios, hermano, y me voy a juntar más con usted. ¿No le ha pasado a usted? Que hay momentos que usted dice: ya no hay nada en el refrigerador y yo no sé qué voy a comer mañana. ¿No le ha pasado? ¿Y qué le dice el Señor? No tengas miedo. Yo soy Jehová Jireh. Yo soy tu proveedor. Yo soy el que te sostiene. Yo soy el que te ha dado. El que de ese aceite no va a dejar de fluir. No va a dejar de fluir ese aceite y esa harina nunca se va a agotar. La fuente inagotable. Ahí está Jehová Jireh, el que provee todas nuestras necesidades, el que nos da todo. Si usted se pone a contar de todas las veces que el Señor le ha dado y le ha provisto, de verdad le digo, hermano, que usted y yo estaríamos de rodillas delante del Señor. Porque como dijo el salmista: ¿de qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle en medio de las luchas, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las escaseces, en medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de cualquier situación. Dios se hace presente, Dios se manifiesta en su vida, Dios está ahí, Dios está proveyendo, Dios está dando. Siempre la mano del Señor está ahí. Algo maravilloso que el domingo al escuchar la palabra, sabe que algo se me quedó de todo esto y dije: a veces tenemos que despojarnos de lo viejo para poder recibir lo nuevo. Y cuando yo miro la palabra de Dios y digo: Señor, tengo que despojarme de muchas cosas para ver hacia adelante lo que Dios tiene más para mí, lo que Dios va a ser más adelante por mí, lo que Dios tiene preparado para mí, porque no nos podemos enfocar en las situaciones difíciles de la vida solamente. Hay veces que nos levantamos en la mañana y decimos: ay, ¿ahora qué? ¿Verdad? Este día tan gris. ¿No les ha tocado, hermanos, que dicen: ay, hermano, este día está bien oscuro? Pero ¿qué le podemos decir a ese día? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Cuando las cosas se ponen más difíciles en nuestra vida, Jehová
se manifestará. Jehová Jireh se hará presente. Jehová nuestro proveedor estará allí. No te va a faltar nada en tu vida si tú aprendes a confiar en el Señor. Dios nunca te va a dejar. ¿Sabe que hay otro nombre de Dios? Jehová Rafa. Es algo que cantamos y no voy a hablar mucho de ello, pero yo quiero que sepa que eso significa Jehová mi sanador. Jehová mi sanador. Cuando Dios sana tu vida, y muchas veces esperamos que las cosas sucedan de una manera rápida y ya pasó. No, a veces no pasa así. Mire Job, mire la historia de Job. Cuando yo leo esa historia, sabe que de repente digo, wow, Señor, este hombre tuvo que pasar un proceso difícil y duro. Eso es, de verdad, nosotros con cualquier cosita ya nos rascamos y ya nos da alergia. Imagínense estar, que la piel se le caiga, estar en las cenizas, estar sin nada, estar, que la esposa romántica le diga, ya, o sea, olvídate de Dios, mira, ¿dónde está tu Dios? Mira cómo te tiene. Imagínense que yo bien romántica le diga a mi esposo, oh, ya, tú con las rodillas, ya no las dobles, ya no ores, ¿verdad? Esa actitud que tenía esa mujer, el sufrimiento que tenía Job. Sin embargo, a mí me da risa esta parte cuando el Señor le dice, porque Job, a pesar de su sufrimiento, amaba al Señor y Dios lo amaba. Y muchas veces Dios nos va a tener que despertar a nosotros cuando estamos en la melancolía, cuando estamos en la tristeza, cuando estamos en la desesperación, cuando estamos en la quejanza, ¿verdad? Que estamos, ay, yo, Señor, me duele, me esto, me aquello. El Señor le dice, cálmate, ¿dónde estabas tú? Cuando yo creé los cielos y la tierra, cuando yo creé las profundidades de la mar, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el sol, la luna, las estrellas? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú, iglesia de mi hermano? Dios no es movido por emociones, Dios es movido por tu confianza. Dios es movido porque tú le crees a su palabra. Dios es movido cuando tú confías en Él, cuando tú le crees a Él, a pesar de que no haga las cosas cuando tú quieres que las haga. Amén. A pesar que las cosas no sucedan como tú querías que sucedieran. Mucha gente dice, pero es que Dios no lo hizo. Bueno, es que no era como Dios quería hacerlo. Dios tiene la forma de hacer las cosas. Amén. Y tenemos que aprender a confiar en su palabra, tenemos que aprender a confiar en su poder, tenemos que aprender a confiar en ese Dios poderoso, ese Dios glorioso que va a hacer las cosas a su manera, no a mi manera, a sus propósitos, no a mis propósitos, a su tiempo, no a mis tiempos. A lo mejor me va a tocar que arrastrarme un poquito más, igual que Job. A lo mejor voy a tener que aguantar un poquito más el dolor, al igual que Job. A lo mejor voy a pasar por necesidad, al igual que Job. A lo mejor no va a haber comida, al igual que la viuda. Pero aún en medio de eso, voy a confiar en aquel que proveerá. Jehová Jireh, Jehová Jireh, Jehová Jireh. Él proveerá, Jehová proveerá, Jehová proveerá, Jehová proveerá, Jehová proveerá. Él abrirá las ventanas de los cielos hasta que derrame su bendición, hasta que sobre y abunde, dice su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, no importando las circunstancias de nuestras vidas, hermanos. Podemos emocionarnos un ratito en la vida y podemos emocionarnos cada vez que viene un nuevo predicador y nos dice algo, pero ¿saben qué es lo que va a determinar las cosas? Es que usted y yo tengamos esa confianza, esa seguridad en el Dios que nosotros hemos creído, que tengamos esa seguridad en el Dios vivo, en el Dios poderoso, en el Dios glorioso, el Dios que ha hecho los cielos y la tierra, en aquel que podemos humillarnos delante de su presencia sabiendo que Él va a contestar a nuestras necesidades y que Él va a llegar a tiempo. Él nunca va a llegar más tarde, Él va a llegar siempre a tiempo. Cuando esta mujer ya tenía lo último en su vida, cuando ya no había quizás más harina, cuando lo último que estaba por dar era todo y ya no había esperanza, ahí llegó Jehová y le dijo, no te vas a morir de hambre, te voy a mantener de aquí hasta que llueva. Cuando Abraham estaba a punto de darle el cuchillazo a su hijo, ¿qué le dijo el Señor? Detente, yo voy a proveer el sacrificio. Es lo mismo que el Señor nos dice en esta noche, iglesia.
Yo no sé tu situación, porque no ando hablando con nadie. Pero hay una cosa que yo sí te puedo decir en esta noche. No importa qué es lo que tú estás atravesando, Dios se va a manifestar. Dios se manifiesta en todo tiempo. Dios se manifiesta contigo cuando nadie está contigo. Dios se manifiesta cuando alguien está conmigo. Dios se manifiesta en público y en tu intimidad. Dios se manifiesta cuando alguien se acerca a ti o cuando alguien no se acerca a ti. Dios se va a hacer manifiesto a tu vida en los momentos que tú estés confiando en Él. Dios se manifestará, con mucho o con poco. Dios se manifestará. Ponte de pie en esta noche.